¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este miércoles 11 de diciembre les saluda Wendy Monterrosa. El grado de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública de un país dice mucho sobre el estado de su democracia. En ese sentido, la iniciativa Transparencia en Infraestructura COST trabaja para monitorear las construcciones que se realizan con fondos públicos, recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos. Y es que en el país hay ejemplos claros del mal uso de los fondos públicos en obras de pequeña y también de gran magnitud. Para no irnos tan lejos, hace unos días el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de peculado, es decir, malversación de fondos públicos en la construcción del tramo 2 del Boulevard Diego de Holguín, ahora conocido como Monseñor Romero. Esta mañana hablaremos del informe de infraestructura pública que mide 79 indicadores y que busca mejorar el valor de la inversión por parte del gobierno a través de la transparencia y también la rendición de cuentas. Comenzamos. Como ya lo adelantábamos en el inicio del programa, vamos a hablar sobre transparencia y combate a la corrupción a través de iniciativas que buscan mejorar el uso de los fondos públicos a través de la rendición de cuentas. Damos la bienvenida a Víctor Jiménez, el director nacional de COS El Salvador, y el ingeniero Carlos Palomo, presidente de Tracoda, asociación miembro del grupo multisectorial de COS. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por el espacio. Perfecto. Hay mucho que hablar esta mañana sobre transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción, pero les invito a que participen desde ya. Estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios, inquietudes que tenga a nuestros invitados, y estamos en las diferentes cuentas en las redes sociales, aparecen en pantalla. Estamos en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp 7318 7627, y también estamos en Facebook como República TV 33. Bien, antes de entrar en aspectos concretos, ustedes han presentado un informe, pero creo que es importante para tener un contexto mayor que la gente conozca qué es Iniciativa Transparencia de la Infraestructura COST, cómo nace y cuál es el objetivo principal. Sí, COST es una iniciativa internacional que tiene presencia en más de 15 países actualmente. Estamos trabajando aquí en Latinoamérica, en África, en Asia, ¿verdad? En El Salvador empieza su trabajo alrededor del año 2013 y es desde el año 2017 que empieza a publicar sus informes sobre transparencia de proyectos de infraestructura, ¿verdad? En todo ese tiempo también se conformó lo que es el grupo multisectorial, que vendría a ser como la cabeza, la dirección de la iniciativa, en la cual están los sectores público, el sector privado, el sector sociedad civil y en nuestro caso particular de El Salvador también el sector academia, que es el que ve qué proyectos se van a darle seguimiento y dirige la iniciativa en todos sus aspectos estratégicos. A ver, Carlos, en este tiempo que han estado trabajando desde el 2013 a la fecha, ¿qué resultados, si se han podido medir, se han dado sobre la verificación de las construcciones, en las obras públicas sobre todo, y cómo se han manejado estos fondos, qué tanta transparencia y rendición de cuentas hay de manera general, y luego nos enfocamos en aspectos concretos? Básicamente, hasta este momento la iniciativa tiene lanzados 3 informes de aseguramiento que buscan garantizar o buscan evaluar el grado de divulgación de datos e informaciones sobre proyectos de infraestructura pública. Hacia grandes rasgos sí se han visto algunas mejoras, aunque persiste y se ha dado a lo largo de los informes que en las municipalidades tenemos un problema de divulgación de datos e informaciones. Es decir, hay más opacidad en el órgano ejecutivo y en las autónomas. Podríamos decir que se inició relativamente bien y hemos venido mejorando paulatinamente. Son 79 indicadores que ustedes miden. ¿Cuáles son los más importantes o los que se podrían destacar? Bueno, tienen que ver más que todo con el monto con el que se emite el contrato, es decir, cuánto va a costar la obra, los tiempos proyectados para la ejecución, los actores participantes o que debieron de haber participado en la fase de formulación de proyecto. Tiene que ver con aquello de permitir la participación ciudadana para tener un proyecto colaborativo, y más o menos por ahí van, ¿no? Temas monetarios, temas de tiempos, temas de permisos ambientales, las factibilidades, y básicamente es eso. Hemos tenido
un muy excelente logro con el Instituto de Acceso a la Información Pública. A partir de un lineamiento que ellos emitieron, estos 79 indicadores se vuelven información oficiosa, es decir, que de ahora en adelante las municipalidades y el órgano ejecutivo están obligadas a ponerla a disposición de la ciudadanía sin necesidad de que sean solicitadas. Ahora bien, en el tema de transparencia, cuando hablamos de gobiernos locales, hay un rezago bastante importante, por ejemplo, y eso se ve a nivel general, no solamente en el tema de infraestructura. Sí, de hecho, la medición que nosotros hacemos en el tema de obra pública va bastante en concordancia con otras mediciones que realiza, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, con el informe de transparencia municipal que ellos realizan. Al final, los dos informes coinciden en que las municipalidades son un foco de atención donde debemos entrar a capacitar y hacerles ver a los alcaldes y a los consejos municipales que tienen que reforzar su compromiso con la transparencia y sobre todo que tienen que cumplir con la ley vigente. Víctor, ¿y cómo se seleccionan los proyectos que ustedes evalúan y dan seguimiento o monitoreo? Es el grupo multisectorial del que le mencionaba anteriormente, el que al final de cuentas toma la decisión, pero hay un manual de aseguramiento, ¿verdad?, para hacer esos informes, y los criterios tienen que ver obviamente con el impacto del proyecto, el número de beneficiarios, los montos, la ubicación geográfica, porque se busca que los proyectos estén distribuidos a lo largo de todo el país, que sean de diferentes entidades, ¿verdad? Tal vez más adelante entramos en los proyectos que vimos en este informe, y de esa manera se busca tener una muestra representativa de los proyectos para hacer esta evaluación de los indicadores de los que estábamos hablando. ¿Qué ha significado este trabajo, por ejemplo, en otros países? Entiendo que están en 17 países trabajando y haciendo esta verificación de la obra pública. ¿Qué ha significado en términos de transparencia para las democracias de estas naciones? Bueno, obviamente hay de diferentes países y diferentes situaciones, ¿verdad? Yo creo que cuando uno se compara internacionalmente, El Salvador, pues digamos que ha avanzado bastante en este tema con el ley de acceso a la información pública y en fin, el tema del involucramiento de la sociedad civil en general en todos esos temas. Pero sí, en todos estos países en los que está funcionando COST se está teniendo una incidencia importante. Por ejemplo, lo que mencionaba Carlos, este lunes pasado, precisamente el Instituto de Acceso a la Información Pública lanza ya con fuerza legal, digamos, estos 79 indicadores, que es uno de los que de igual manera se ha hecho en otros países, de tal forma que se garantiza que las entidades que ejecutan proyectos con dinero público tengan que transparentar o divulgar información sobre esto. Ahora bien, pero ¿qué trascendencia puede tener esto? Es decir, información oficiosa para las alcaldías. En caso de que las alcaldías no compartan información o no estén abiertos con sus datos, ¿qué va a significar? Bueno, si las alcaldías... Bueno, primero hay que decir que este proceso de implementación de los 79 indicadores no es inmediato, no es que a partir del otro mes, en enero, ya se tienen que publicar. Hay un espacio de aproximadamente 6 meses, si no mal recuerdo, para que el instituto capacite a las municipalidades y a partir de la finalización de ese periodo ya se vuelve obligatorio. Ahora, si las municipalidades y en general cualquier institución del Estado decide no cumplir con la publicación de manera oficiosa, lo que tiene que hacer el Instituto de Acceso a la Información es básicamente proceder a primero hacer un llamado de atención y si no se responde, la apertura de un proceso administrativo sancionatorio que hasta esta fecha, o más bien hasta el año pasado, esto no se había hecho. El nuevo pleno, con este último ejercicio de evaluación de transparencia que hizo en municipalidades, decidió por primera vez que con aquellas alcaldías que no estaban cumpliendo con la publicación oficiosa se iba a abrir un proceso administrativo. Entonces esperaríamos que con los indicadores se haga lo mismo, pero creo que no hay que apostar tanto a la parte de sanción, sino más bien a la parte de capacitación, para que los servidores públicos entiendan que al final esto les beneficia a ellos, porque de cara a la ciudadanía les permite proyectarse más transparente y también darles más confianza, que sepan, que la ciudadanía sepa al final que el dinero se está invirtiendo bien y se está invirtiendo en lo que se dice que se va a gastar. ¿Cómo se explica ese rezago, ese poco avance que se tiene en materia de transparencia y acceso a la información por parte de las alcaldías sobre todo?
Yo creo que tiene que ver con un tema en alguna medida presupuestario. Recordemos que algunas alcaldías, por ser bastante pequeñas, apenas si tienen ingresos. Ciertamente los niveles educativos en algunos municipios son sustancialmente menores que, por ejemplo, en la capital, y esto redunda en que los servidores a veces no cumplan la ley, no porque no quieran, sino porque inclusive no la conocen. Entonces hay una implicación también para el Estado. El Estado tiene que destinar más recursos para capacitar más permanentemente y más consistentemente, sobre todo en municipalidades. Pero ven esa diferencia ustedes, por ejemplo, en alcaldías que son más grandes o que tienen más recursos, el tema de acceso a información o datos abiertos es un poco mejor con respecto a alcaldías que son pequeñas. Sí, definitivamente las alcaldías, por ejemplo, la alcaldía de San Salvador, tiene mayores niveles de cumplimiento en cuanto a la entrega de información que alcaldías, por ejemplo, de la zona oriental, pequeñas alcaldías de Morazán, que se ve reflejado en alguna medida en lo que nosotros realizamos y se ve reflejado también en informes que ha elaborado el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública. A ver, ustedes han presentado este informe de aseguramiento en el que pues destacan precisamente cuál es esta diferencia de acceso a la información entre alcaldías y también instituciones del gobierno. Me gustaría que viéramos algunas gráficas que destacamos nosotros, sobre todo de este informe, y que es importante que ustedes nos la puedan explicar. Por ejemplo, dice, en 7 de cada 10 proyectos hubo retrasos. Víctor. Sí, uno de los beneficios, digamos, de este estándar de 79 indicadores es precisamente que nos permite cuantificar, ¿verdad?, cuánta información están divulgando y con esta información también darle un seguimiento a los proyectos. Una de las conclusiones que nosotros podemos sacar con esta información que obtenemos de los proyectos es precisamente las modificaciones que tienen en plazo y en monto, ¿verdad? Entonces, para estos proyectos, por ejemplo, en el caso de los plazos de ejecución o de los montos. Esa gráfica que veíamos, hablamos de instituciones de gobierno. Ahí están hablamos todos, de alcaldías. ahí están todos. Ahí están un resumen de todos los proyectos que presentamos en este informe, ¿verdad? Entonces, sí tenemos una situación que nos llama la atención grandemente porque arriba del 70% de los proyectos que vimos en este informe tuvieron modificaciones o en tiempo o en monto, ¿verdad? Entonces, eso nos llama a una reflexión acerca de la gestión de proyectos que estamos teniendo, de cómo estamos diseñando los proyectos, porque al final de cuentas esas variaciones tienen un impacto económico, ¿verdad? Al final de cuentas tienen un costo adicional para el proyecto y obviamente un impacto para la sociedad. ¿Y estas modificaciones que se han realizado, por qué razón? ¿A qué responde? Pues básicamente tendrá que ver con temas de que al inicio se hace un diseño de una obra y en el momento en que ya se empieza a construir se ve que el diseño no era lo más adecuado y entonces implica hacer algunos cambios que conllevan un retraso. También se da la situación en que cuando se adjudica una obra y hay más de un participante, algunos de los que quedaron fuera se sienten inconformes e interponen recursos que lo permite la ley de contrataciones públicas. Entonces, ese tipo de pequeños detalles vienen a sumarse, vienen a hacer una cola y vienen a generar atrasos, en algunos casos de hasta casi un año. Hubo un proyecto que tuvo más de 300 días, 320, no recuerdo exactamente la cantidad de días, pero sí casi un año de retraso. Hemos también, ahí hay que resaltar como lo positivo, se encontró un proyecto que creo que fue el único donde no hubo retrasos, que era de la alcaldía de San Salvador. Entonces, al final estos datos o la divulgación de estos datos facilita que la ciudadanía vaya viendo eso, qué tan eficientes son las instituciones del Estado para cumplir con sus obligaciones, para cumplir con los proyectos y en alguna medida también sirve para que otras instituciones, como por ejemplo la Corte de Cuentas, sepa dónde apuntar y sepa, ok, aquí tenemos un problema generalizado, vamos a hacer una auditoría para revisar si es simplemente por un tema de ineficiencia o es que hay algo más. Ahora bien, pero los proyectos en general que cumplan, digamos, con los plazos establecidos, imagino que son menores con respecto a aquellos que tienen ciertos atrasos, ¿no? Irregularidades. Sí, en este caso, si no mal recuerdo, solo hay un proyecto que no ha reportado retrasos, que fue el de la alcaldía de San Salvador. De ahí el resto sí presenta atrasos y en algunos casos son sustanciales. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Regresamos, no nos cambien.
Regresamos 6 de la mañana con 55 minutos aquí en República. Estamos conversando sobre acceso a la información, transparencia, sobre todo en la obra pública y a través del trabajo que realiza Transparencia, la iniciativa Transparencia COS, que es la que verifica lógicamente toda la obra pública o parte de la obra pública. Nos acompaña en el estudio Víctor Jiménez, director nacional de COS El Salvador, y Carlos Palomo, presidente de Tracoda, asociación que es miembro del grupo multisectorial de COS. En este informe que ustedes han presentado se puede ver, por ejemplo, cómo es un retraso en la obra del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero actualmente, y ustedes hablan de una discordancia entre el avance físico y el avance financiero que tenemos. Ahí tenemos una publicación que es recoge buena parte de este informe. Dice avance de la ampliación de aeropuertos del 49% y el proyecto presenta una discordancia entre el avance físico y financiero, puesto que el avance físico es del 41%, mientras que el financiero es del 11,75%, mostrando una diferencia sustancial del 37,25%. Carlos, ¿cómo se explica esto? Lo que ocurre es que a veces dentro de los contratos de infraestructura y en general cualquier contrato de prestación de servicios al Estado establece que los desembolsos se realizan en función de la entrega de determinados productos o en función de determinado porcentaje de avance. Entonces muchas veces ocurre que no se cumplen esas condiciones y entonces no se dan los desembolsos que se deberían. Esa es una de las situaciones principalmente que se da cuando se tienen este tipo de observaciones. ¿Qué otros hallazgos ustedes han encontrado, por ejemplo, en esta construcción, en esta ampliación del aeropuerto Monseñor Romero? Bueno, prácticamente con CEPA en particular, en este informe de 2019 tuvimos 3 proyectos. Uno de ellos fue la ampliación de la terminal de pasajeros, etapa 1, que es obviamente un proyecto muy importante y estratégico para el país. Y cuando nosotros hicimos la visita al proyecto todavía estaba en ejecución, bueno, todavía está en ejecución, pero no había terminado su plazo contractual, con lo que solo pudimos identificar que sí llevaba un atraso sustancial y que probablemente iba también a tener un incremento de monto que en el momento que hicimos la visita no se pudo determinar, ¿verdad? Pero le vamos a dar seguimiento muy probablemente el próximo año para saber al final de cuentas cuáles son las variaciones que termina con este proyecto. Lógicamente el monitoreo que ustedes realizan sobre estas obras se nutren con información que es pública, obviamente que es oficiosa, que ustedes pueden tener acceso. Pero ¿qué tanta capacidad tienen, Carlos, para poder detectar, por ejemplo, alguna irregularidad, es decir, en el proceso, en la ejecución de los proyectos? Por ejemplo, algún tema de malversación de fondos que podría existir. Yo creo que es importante aclarar algo. El trabajo que COS realiza no es propiamente de auditoría. Nosotros lo que buscamos o lo que tratamos es de que las instituciones pongan a disposición los datos y las informaciones referentes a los proyectos para que la ciudadanía, cuando ejerza Contraloría, pueda detectar este tipo de situaciones como malversación, etc. Y también es importante decir que no es tanto nuestro papel como COS dedicarnos a hacer señalamientos sobre malversación de fondos o cometimiento de delitos, sino que corresponde más a instituciones como la Corte de Cuentas y en alguna medida la Fiscalía General de la República. Claro, pero si pueden detectar, por ejemplo, alguna irregularidad o algún proceso, digamos, que no esté acorde, digamos, Los datos ciertamente ayudan a identificar que hay algunas cosas que no deberían de estarse dando, como por ejemplo el tema de los retrasos o el tema de los sobrecostos. Sí ayuda a vislumbrar. Ahora, ya lo que tiene que ver con tipificación de delitos y ese tipo de cosas, digamos que eventualmente le corresponderá dar aviso una vez que se inicie un proceso de auditoría de la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General de la República, si considera que hay indicios suficientes, ya elaborar una investigación. Pero ciertamente la finalidad de poner a disposición estos datos es permitir que haya más ojos viendo y que estos ojos puedan alertar a las instituciones encargadas de ejercer las acciones legales correspondientes. ¿Qué otros proyectos ustedes han monitoreado? Por ejemplo, la construcción de la presa El Chaparral, una obra que tiene más oscuridad que luces. Hay mucho que conocer acerca de esto. ¿Qué pueden ustedes indagar? La presa El Chaparral en particular la vimos en el informe de 2017, ¿verdad? Obviamente, como usted menciona, es un proyecto que fue bastante poco transparente desde ese momento y luego por el proceso judicial que tiene ya incluso no se puede dar información al respecto, ¿verdad? Sin embargo, dependerá del grupo multisectorial si podemos incorporar
los nuevos contratos que se han hecho para este año que viene. Con los datos que ustedes tuvieron acceso sobre esta construcción, ¿qué revelaba en su momento? Bueno, la verdad que hubieron muchos datos que no se pudieron tener en ese momento y como mencionaba Carlos, pues nosotros nos traducimos esa información y la presentamos a la población. Sin embargo, no podíamos concluir aspectos significativos al respecto, ¿verdad? A ver, ¿qué otras obras que están en ejecución, sobre todo ustedes, han venido verificando? Bueno, de acuerdo a este informe. En este informe que tenemos, pudimos ir a visitar el Hospital Regional de San Miguel. Están unas obras que tienen que ver con el tratamiento de aguas residuales en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Y hay algunos, me parece que era mantenimiento de calles de parte de la Alcaldía de San Salvador y la famosa Laguna de Laminación. Estos han sido algunos de los proyectos, básicamente se han tenido del Ministerio de Obras Públicas, de lo que era antes el Viceministerio de Vivienda, que estaba adscrito al MOP. Quiero ver una municipalidad de San Vicente, quizás ahí Víctor me corrige el dato, no recuerdo bien. Y bueno, CEPA principalmente. Entonces se ha tenido las visitas a algunas de estas instituciones, sí hemos encontrado que CEPA, hay por ejemplo, mejoras. En el aeropuerto ustedes destacan este atraso, pero en las otras obras, ¿qué se revela con este informe? En la mayoría hay sobrecostos, es decir, se planteó en un inicio una determinada cantidad de dinero y casi en la totalidad de los proyectos han habido modificaciones en aumento. Hay algunos donde sí hay disminuciones, pero la lógica ha sido el incremento y esto le ha significado al Estado alrededor de 6.4 millones de dólares adicionales. Entonces, esto nos llama a nosotros bastante la atención y creo que sería bueno que en algún momento las instituciones contralores del Estado se planteen ir más en profundidad para verificar si estos costos o este aumento de precios en realidad corresponde a una necesidad real o puede ser que exista algún caso del cometimiento de algún ilícito. Eso significaría, lógicamente, que las instituciones contraloras adopten nuevos mecanismos, ¿no? Porque estamos hablando que a veces sucede que se pueden establecer, algún tipo de otro tipo de mecanismo que sea más sofisticado de corrupción. Sí, eso me imagino que pasa en muchos países también. Definitivamente, el crimen evoluciona de manera muy rápida y las instituciones del Estado también tienen la obligación de adaptarse, de seguirse formando y de cambiar sus métodos para facilitar la detección de casos de corrupción y también para prevenirlos y para atacarlos y combatirlos frontalmente. Bien, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de esa entrevista. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, nos envíe sus preguntas, sus comentarios. Hablamos de transparencia en la obra pública. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso. Esta mañana hablamos de rendición de cuentas, de transparencia y acceso a la información en las obras públicas. Nos acompaña en el estudio Víctor Jiménez, director nacional de COS El Salvador, y Carlos Palomo, presidente de Tracoda, asociación que es miembro del grupo multisectorial de COS. Antes de seguir conversando, me gustaría que viéramos algunos comentarios y preguntas que tengo para ustedes en las redes sociales. Dice Fer Marroquín, la información que se colocará como oficiosa sobre transparencia en obra pública estará publicada en formato de datos abiertos, dice. ¿Cuándo estará disponible y operando? Pregunta Fer. Vamos con otro más. Rafael Mengíbar, ¿qué calidad de funcionarios presentan resistencia a informar? Alcaldes, directores, ministros u otros que entorpezcan o oculten datos claves de la obra. Pregunta Rafael. Andrés Alonso Gómez dice, los alcaldes que no cumplan los indicadores es porque no son transparentes, acceso a la información no tiene dientes para poder obligar. Víctor, sus respuestas. Bueno, sobre los datos se lo voy a dejar a Carlos, que es el experto.
Yo creo que la ley sí tiene multas, sí contempla multas por no dar información. Como decía Carlos, estos 79 indicadores, tal vez el otro año ya vamos a lograr tenerlos en la práctica. ¿Pero qué tipo de multas son, por ejemplo? Hay de multas como de 8 salarios mínimos hasta como 20 salarios mínimos, ¿verdad? Dependiendo de la falta que se cometan, ¿verdad? Por ejemplo, el no dar la información es una falta recurrente en la cual ya hay antecedentes de multas por el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Entonces, lo importante también es el tema de la ciudadanía, y yo creo que esta mañana estamos acá precisamente para dar esta información a la ciudadanía, que vea que existe, que pueda acceder a ella, y que también sean ellos los que están dándole seguimiento a los proyectos en sus comunidades, en sus lugares, y que si algún alcalde no les está dando la información, pues puede proceder con el instituto para darle seguimiento a esos casos. Carlos, sobre esto, de la experiencia que tienen ustedes trabajando en este tema todos estos años, ¿qué funcionarios o qué instituciones, sobre todo, son las que se resisten más a brindar información y por qué? Principalmente son las alcaldías, y no solo en el tema de infraestructura pública, básicamente en todo, pero respondiendo... Cuando hablamos del gobierno, por ejemplo. Sí, siempre hay alguna problemática para entregar, pero eso es lo que quería aclarar, que a veces no se entrega o no la dan, no porque no la quieran dar, sino que porque no la tienen. Por ejemplo, dentro de nuestros indicadores tenemos el tema de que deben de suministrar información sobre la participación que hubo de la ciudadanía para formular el proyecto, pero no la entregan, y no la entregan no porque no quieran, sino porque en realidad no la tienen, porque no invitaron a la ciudadanía a participar en los proyectos, o al menos eso es lo que se presumiría. Nosotros señalamos bastante eso, que en 9 de los 14 proyectos que fuimos a asegurar no se divulgó esa información. Habría que ver exactamente por qué fue, si es porque no la tienen, no la quisieron dar. Nosotros sospechamos, al menos yo particularmente, creo que es porque no invitaron a la gente. Entonces eso es algo que las municipalidades y en general todo el Estado debe de cambiar. Hay que fomentar la participación ciudadana. Y brevemente, en cuanto a la pregunta de los datos abiertos, la idea es efectivamente hacerlos públicos en formatos procesables. En algún momento entre, quiero ver, marzo o abril del otro año, puede que tengamos los datos del informe de 2019. Y sobre lo de 2020, pues ya veremos en qué momento, no lo ha decidido todavía el grupo multisectorial. Y finalmente, sobre el tema del poder coercitivo para hacer cumplir la publicación de los indicadores, la ley faculta al Instituto de Acceso a la Información a iniciar procesos sancionatorios de oficio, y ante el incumplimiento, bien sea porque lo advierta el instituto, bien sea porque un ciudadano lo denuncie, perfectamente puede abrir un proceso y sancionar y obligar al ente obligado, bien sea el alcalde, el consejo municipal, a que ponga a disposición los datos para la ciudadanía. ¿Qué trascendencia tiene esta información que ustedes recogen a través de esos diferentes proyectos y monitoreo que hacen hacia otras instituciones que están obligadas a hacer Contraloría, como por ejemplo la Corte de Cuentas de la República? En alguna medida se vuelven en insumos valiosos para que ellos ejerzan su labor de Contraloría. Sobre todo hablemos del caso de la Corte de Cuentas. La Corte es la encargada de verificar la ejecución del presupuesto y también la eficiencia de las actividades del Estado. En ese sentido, la Corte perfectamente, con los datos que COST pone a disposición, o si de forma proactiva, aplicando los 79 indicadores, la Corte pudiera acudir a las diferentes municipalidades, pudiera tener o pudiera lograr un trabajo de auditoría mucho más completo y advertir si hay situaciones que merezcan pasar, por ejemplo, a un juicio de cuentas, o simplemente emitir recomendaciones para que las instituciones en alguna medida mejoren los procesos de construcción de infraestructura. Pero hasta el momento, ¿ustedes han trabajado de la mano con la Corte de Cuentas o realmente, o sea, hasta el momento la Corte de Cuentas ha utilizado esa información, digamos, para hacer investigaciones? Pues no tenemos constancia de que efectivamente la hayan utilizado. Creeríamos que todavía no. Sí hay alguna plática muy inicial con las autoridades de la Corte para ver de qué manera podemos nosotros como COS coadyuvar al trabajo que ellos realizan, pero recién hemos comenzado. Esperamos que la Corte eventualmente pueda trabajar más de la mano con nosotros y ciertamente mejorar su papel de fiscalización. A ver, ya para ir finalizando, Víctor, de la experiencia que ustedes tienen en los 17 países que han venido trabajando como COST, ¿hay algún, por ejemplo, algún gobierno, que tenga, digamos, que sea un ejemplo en cuanto a la gestión de los fondos públicos sobre infraestructura? ¿O realmente ustedes no han podido identificar algo así, no? Porque si no, pues...
no sería parte del trabajo que ustedes hacen. Sí, o sea, COS funciona principalmente en aquellos países donde más se necesita precisamente abrir la transparencia y mejorar, obviamente, la ejecución de los proyectos de infraestructura pública. En la región, aquí en Centroamérica, prácticamente estamos en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Casi que todos compartimos las mismas dificultades, ¿verdad? En los tiempos de atraso, en las dificultades para ejecutar proyectos. Y yo creo que al final de cuentas es un poco ese el mensaje que queremos traer esta mañana, ¿verdad? Que para cambiar estas realidades nosotros necesitamos el involucramiento de la sociedad civil para hacer que la gestión de los proyectos sea más eficiente, ¿verdad? No puede ser que nosotros en estos 14 proyectos pudimos identificar que tuvieron 6 millones de sobrecosto. Puede ser un proyecto pequeño, una escuela, o alguna necesidad. Entonces, a eso es lo que vamos. En un país con tantas necesidades. Exacto, y esto es lo que nosotros podemos identificar porque muchos proyectos todavía estaban en ejecución. Entonces, todavía falta que terminen para saber realmente cuánto van a costar al final. Entonces, este monto podría fácilmente duplicarse, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo importante de estos informes y sobre todo que la población los conozca, ¿verdad? Por ejemplo, todos los informes de COS están colgados en nuestra página web, ¿verdad? Tenemos las redes sociales y estamos abiertos pues a darle información. De eso se trata esto. Por ejemplo, el grupo multisectorial ahorita está evaluando los proyectos del 2020. Sería importante que la ciudadanía hiciera sus propuestas también para saber qué proyectos quiere que se incluyan. Obviamente no los podemos ver todos por cuestiones de capacidad, pero un poco de eso se trata, ¿verdad? A propósito de lo que dice la construcción del puente en el río Torola en Morazán, ¿van a verificar ustedes esta obra? Pues eventualmente el grupo multisectorial tendrá que tomar una decisión. Lo que sí es que nosotros tratamos de ir a asegurar proyectos que tengan algún porcentaje sustancial de avance. Habrá que ver si para el momento en que tomemos la decisión el puente ya tiene un porcentaje de avance lo suficiente como para que nosotros podamos ir, pero definitivamente es algo que el grupo multisectorial va a tomar en cuenta y eventualmente creo que vamos a hacer el anuncio de qué proyectos son los que se van a ir a asegurar. Perfecto, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Víctor, gracias. Gracias a ustedes. Con esto cerramos, regresamos enseguida con más de República. No nos cambien.